De inmediato hacemos contacto con nuestra directora Laura Martínez, quien nos amplía el tema. Buenos días. Buenos días, 6:42 minutos de la mañana. Bueno, una lista, como decíamos la semana pasada, que reveló muchísimas cosas y entre ellas las personas o las sociedades y las empresas que allí están. Muchos se preguntarán qué este tipo de situaciones que se dan de declarar cero ganancias o declarar pérdidas durante varios años, ¿qué es lo que significa? ¿Es esto una situación de elusión? Esa palabra que hemos visto frecuentemente en cuando se habla de proyectos de reforma fiscal, cuando se habla de otro tipo de temas relacionados con tributación. Pero bueno, para ampliar sobre ese tema, hoy tenemos a dos economistas, Federico Rivera y también nos va a estar acompañando vía remota Fernando Rodríguez. Vamos a iniciar con Federico Rivera porque lo que quisiéramos conocer, Federico, buenos días, es si esta lista de estas personas que si se les llegara a cobrar se generarían, si lo entiendo bien, 560.000 millones de colones, algo similar, me parece, a los 700.000 millones que se pretende recoger con la reforma fiscal. Esta situación de declarar cero ganancias o declarar pérdidas, ¿cómo se logra? ¿Cómo se produce? ¿Es esto elusión? ¿Qué es elusión entonces? ¿Podría usted ubicarnos y explicarnos ante qué situación nos encontramos con esta famosa lista revelada inicialmente, esta primera lista revelada por tributación, por el Ministerio de Hacienda a raíz de un recurso de amparo? Bueno, en primer lugar, buenos días. Esto que nosotros estamos observando, que creo que muchos ciudadanos no se lo esperaba, y creo que ni uno mismo se lo esperaba que se fuese a dar a ese nivel. Lo que estamos viendo, me parece, es la punta del iceberg, ¿verdad? Este es un grupo que aparece, pero tenemos que entender que es muy probable que la lista sea mayor. Porque son... Hacienda dice, bueno, que a cada uno de ellos hay que abordarlo de manera diferente, ¿verdad? No sé si es diferenciada, pero sí lo van a abordar de manera diferente. Lo que es lo interesante de esto es que esto sale a la luz pública por el ciudadano, ¿verdad? O sea, esto no es una decisión de Hacienda, sino que es exactamente la participación del ciudadano pidiendo transparencia. Hay algo importante que hay que mencionar. Costa Rica, ¿verdad? Está en un grupo que se llaman otros países en paraísos fiscales. O sea, nosotros, igual que Panamá, estamos en esa misma categoría. Pero ¿por qué es importante mencionar esto? Bueno, porque no solo es Costa Rica, no solo es Panamá, estamos hablando que es las Islas Caimán, Bahamas, Bermudas, Santa Lucía, estamos hablando todavía de muchas islas en el Pacífico, que es Nauru, Tahití, las Islas Marshall, usted tiene todavía Chipre en Europa, a Malta, tiene en el lado asiático también tiene a Hong Kong, tiene a Macao, ¿verdad? Tiene todavía Andorra, o sea, hay una gran cantidad de paraísos fiscales. ¿Y qué significa un paraíso fiscal? Es que eso es lo que le iba a preguntar. Antes aparecieron como islas, pero un paraíso fiscal se da bajo 4 situaciones que así lo establece también la OCDE, ¿verdad? Que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Uno es que no exista transparencia en materia de cómo se están llevando a cabo las cuentas de las empresas. Lo otro es que no se estén pagando tributos. Y también que no exista esta libertad de poder ver las cuentas bancarias, no solo de los bancos, sino también de otras empresas que se dedican a mover dinero en la economía subterránea, la economía informal, porque no existe una ley que le diga que lo tenga que hacer. La elusión, ¿cuándo aparece la elusión? La elusión es ausencia de mecanismos legales. O sea, cuando tienes vacíos legales, lógicamente estos holdings... Hay en Costa Rica, sí, claro. Hay en Costa Rica mecanismos legales, porque ¿cómo uno puede entender que una empresa declare, una empresa, no sé, vamos a citar varias de ellas,
hemos conocido los distintos, por ejemplo, la cervecería Costa Rica. ¿Cómo uno puede entender que una empresa declare cero ganancias durante un periodo largo de tiempo? ¿Cómo se realiza cómo se hace esto, cómo se hace para lograr declarar cero ganancias durante varios tiempos cuando son un periodo importante de 2, 3, 4 y hasta 10 años, cuando son empresas que uno conoce que realizan inversiones? ¿Cómo es posible que eso se produzca? Y si eso es ilusión. Eso es un poco lo que la gente quisiera conocer, qué mecanismos existen, y nosotros quisiéramos conocer qué mecanismos existen en Costa Rica que hoy por hoy permiten ello. Muy bien. Los holdings son un conglomerado de empresas que pueden ser pequeñas, pueden ser medianas. Está conformado porque así lo establece la OCDE, que son bufetes de abogados, son pequeñas entidades financieras, pero en esto también pueden participar grandes empresas. ¿Eso qué significa? Que se unen 10, 20 empresas y compran acciones de una empresa donde se hacen mayoritarios, o sea, obtienen el 50+1. Entonces, cuando usted obtiene utilidades, las trasladas a inversiones en materia de comprar acciones. Eso es una manera de elusión. La evasión, entendemos que es cuando se subfactura, por ejemplo, en materia de exportación o importación para evadir. Esa es una manera de evadir, ¿verdad? Pero también yo tengo que esconder utilidades, y los holding es la red, digamos, económica más fuerte, y ellos tienen una ventaja, que pagan menos impuestos, ¿verdad? La desventaja que tiene la economía es que ellos se convierten en monopolios financieros. Recordemos que Costa Rica se construyó con una oligarquía cafetalera, ¿verdad? Que incluso hicimos la transición a oligarquías financieras. Ellos son parte de oligarquías financieras donde cualquier actor económico, ¿verdad? Puede entrar en esa dinámica, ya sea físico o jurídico. Lo importante es ser accionista, invertir en acciones y disminuir utilidades para pagar menos. Esa es una práctica que tiene un problema futuro, porque si se convierte en un monopolio, controlan automáticamente todas las finanzas de la economía. La pregunta es, ¿qué es lo que viene de aquí en adelante? A mí no me queda claro, Federico, perdone que lo interrumpe. Por ejemplo, estaba leyendo usted se refiere a ese holding que, bueno, a Florida de San Farm, que han salido a decir, nosotros no declaramos porque somos un conglomerado y cada empresa por aparte declara el impuesto de renta, ¿verdad? Entonces, pero la vez pasada leyendo una información que en un artículo, digamos lo que elaboró William Hayden, ex gerente del Banco Nacional de Costa Rica y de la Bolsa de Valores, él dice sobre esos conglomerados, dice, ciertos holdings o conglomerados son compañías tenedoras de acciones, lo que usted nos decía, ¿verdad? Y no realizan actividades, por eso aparecen sin ganancias. Pero las empresas de esas holdings o de esos conglomerados se matan entre ellas ingresos y gastos, también para aparecer con las menores ganancias posibles. Las empresas también generan deudas entre ellas y se cobran grandes intereses para que sean deducidos y utilizados como escudo fiscal. Y finalmente dice, muchas de esas subsidiarias están en paraísos fiscales. En ellas el grupo concentra las ganancias que no tributan aquí porque no tenemos la renta global. No se está refiriendo específicamente a Fitco, a Florida de San Farm, sino que se está refiriendo a cómo actúan por lo general los holdings. Finalmente todo se hace con la asesoría de despachos y contadores públicos y bufetes de abogados especialistas en derecho tributario, que reciben honorarios, parte de lo que economizan las empresas. Sí. Bueno, aquí hay una parte interesante. Recordemos que primero está el paraíso. O sea, que sí generan ganancias, sí, entonces, claro, esos conglomerados. Sí generan ganancias. Lo que sucede es que si yo soy la empresa A y si puedo comprar acciones, nada más puedo obtener el 2%, lo que busco son actores estratégicos que entren dentro de la red para poder entonces tomar mayor posición. Eso significa que todos apostamos a una misma canasta, ¿verdad? Por supuesto, entonces ya yo no voy a tener utilidades porque lo estamos usando en una misma canasta para empezar a comprar acciones de diferentes empresas. O sea, nos hacemos mayores accionistas y tenemos control financiero. Pero recuerde que hay una plataforma. La plataforma es el paraíso fiscal.
El paraíso fiscal dice que cuando usted es extranjero y viene a este país con capitales, tiene preferencias, ¿verdad? Aún así no produzca, pero tiene preferencias de no pagar tributo. Así está establecido cuando es un paraíso fiscal, porque no tengo que abrir cuentas, ninguna ley me lo exige, no estoy obligado, por lo tanto puedo abrir cuentas donde nadie puede ver mis movimientos. ¿Qué es lo que sucede? Que ese dinero que está entrando ahí, ¿verdad? También viene de otros países de paraísos fiscales. Estamos hablando que puede venir de Panamá, de Islas Caimán, etcétera. Es dinero que, este estudio de la CEPAL, lo que voy a mencionar, es en Costa Rica el 100% del PIB, del 100% del PIB, el 12% es de lavado de dinero, ¿no? Entonces, cuando usted escucha que hay un aumento en el tipo de cambio de manera abrupta, ¿verdad? El Banco Central lo que hace es que interviene, nada más, por ejemplo, y coloca para después poder disminuir el tipo de cambio. Lo que nunca se está explicando qué es lo que está sucediendo, porque muchos de estos conglomerados, cuando el tipo de cambio disminuye, lo que hace es que compran esos dólares y los sacan del país y los colocan en otros paraísos fiscales. Esa es la dinámica de esas redes. Cuando se habla de que es una red muy enredada, no. Eso es falso. Las redes están bien establecidas. Hay conectores, hay casa matriz, hay lo que ellos llaman islas, que son pequeñas islitas. No me refiero a territorio, sino otras pequeñas empresas que entran en esa dinámica, porque aquí existe la opción de elusión. ¿Qué es lo que viene? La SUGEF, la recomendación que hay que dar, porque creo que la SUGEF lo entiende y lo comprende, porque hay que cumplir un requisito en la OECD, es que todas las empresas en Costa Rica, buffets, todas las que se dediquen a préstamos, ya sea también en línea blanca, que no venden línea blanca, sino que lo que venden es crédito, tienen que registrarse en la SUGEF. Eso significa que si usted es el Banco Nacional y yo soy un prestamista, usted no me va a permitir colocar en su banco, digamos, estas captaciones si no estoy registrado en Hacienda, porque si averigua, con la SUGEF, si la SUGEF se da cuenta que usted me está permitiendo invertir y no estoy registrado, usted es la que la sanciona. Y para eso hay sanciones importantes desde el punto de vista económico, ¿verdad? Claro, estos son montos muy elevados para cumplir la ley de la SUGEF. Ahora, eso en términos para poder pertenecer a la OECD, eso entraría en el 2019, donde... Sí, que nos exigirían, dice usted. Sí, nos van a exigir, ¿verdad? Exactamente. Bueno, Fernando Rodríguez también nos acompaña esta mañana. Él es ex viceministro de Hacienda, economista. Fernando Rodríguez, buenos días. Mucha gente se pregunta cómo estas empresas, a través de, ya sea porque están en holdings o porque no, lograron declarar cero ganancias o lograron declarar pérdidas. O sea, estamos ante esa lista, ante la posibilidad de lo que se llama elusión. Elusión es eso, y cómo se hace, cómo se realiza, por qué se puede dar este tipo de situaciones en Costa Rica, qué es lo que pasa con nuestra legislación, que esto podría producirse. Sí, muy buenos días, muchas gracias. Vean, yo creo que lo primero que hay que aclarar es precisamente que la elusión es un fenómeno legal, y que precisamente corresponde a vacíos que existen en la legislación, que se aprovechan en diferentes circunstancias para dejar de pagar impuestos. He visto algunas manifestaciones en donde pretenden achacar parte de la culpa de esta situación al Ministerio de Hacienda, inclusive por haber hecho o no haber hecho cosas en el pasado. Pero lo cierto es que las grandes empresas, cuando se deciden a reducir su carga tributaria, no van a entrar en esquemas de evasión propiamente dichos. Alguna podrá ser que incurra en alguna práctica de estas, pero es muy difícil que lo vayan a hacer. Las grandes empresas tienen recursos legales y humanos para poder hacer planificación tributaria, y simplemente lo que hacen es aprovecharse de esos vacíos.
En algunos casos estos holding, y eso hay que empezar a separarlo, existen porque la legislación nacional así lo manda, así que si tenemos algún problema con eso deberíamos ir a revisar para qué existen los holding en este caso, como por ejemplo en el sector financiero. Y en otro caso, los holding existen por una práctica empresarial, ¿verdad? Para darle orientación estratégica a un grupo de empresas que pertenecen al mismo grupo de interés económico. Pero puede ser que también sean aprovechados como mecanismos para eludir. Y en este caso, lo que tenemos que hacer es ir a revisar qué prácticas se están haciendo a nivel internacional para evitar estas cosas. Igual, en esto tampoco el agua tibia se está apenas inventando, ya existe suficiente camino andado para poder identificar qué está sucediendo y tratar de llevar muchas de estas reformas, que algunas tal vez ya se incorporaron en la legislación recién aprobada, a otros ámbitos de legislación tributaria para evitar que esto se dé en el futuro. Pero usted podría explicarme, Fernando Rodríguez, cómo se produce esa ilusión, ¿por qué? Yo leí el artículo de William Hayden, me parecía muy interesante, en el cual él afirmaba, bueno, algunos elementos interesantes, como vamos a ver, todo esto, estas empresas, estos holdings o conglomerados que la ley permite, se crean muchas veces, son compañías tenedoras de acciones, se matan entre ellas ingresos y gastos para aparecer con las menores ganancias posibles, generan deudas entre ellas y se cobran grandes intereses para que sean deducidos. Muchas de esas subsidiarias están en paraísos fiscales. Todo eso se hace con la asesoría de despachos y de contadores públicos y bufetes. Y también que se sabe que esas empresas utilizan su astucia comercial y tienen varios juegos de estados financieros. Porque, vamos a ver, todo esto se permite en nuestro país. Es legal, usted lo dice, pero bueno, hoy por hoy es el que permite que estas empresas que tienen ganancias declaren cero ganancias, porque muchas de ellas realizan inversiones notorias, públicas y notorias, o declaren cero ganancias o declaren pérdidas. Entonces estaríamos ante una situación en la cual no estarían contribuyendo estas empresas con el fisco, como sí lo están haciendo otros sectores, u otros empresarios y empresas. El punto es cómo se produce en nuestro país, por qué se da, cuáles son esos vacíos. Sí, vamos a ver, lo primero que hay que entender es que la posibilidad de que estemos ante un grupo de empresas vinculadas permite que entre ellas se realicen transacciones, como señalaba don William, que generan gastos deducibles para la que compra un servicio. Y un ingreso para la que lo vende. Pero muchas veces lo que hacemos es ir trasladando a través de esa cadena de venta de servicios o bienes recursos hacia las empresas menos rentables, que son las que finalmente van a pagar menos impuestos. Y muchas veces en esos casos lo que se hace es trasladar esos bienes o servicios con precios que son diferentes a los que deberían existir en mercado. Ese es el fenómeno que se conoce como precio de transferencia, lograr disminuir la carga tributaria a través de la venta de bienes y servicios. Eso ya se regula en la legislación, se incorporó alguna regulación adicional en la ley recién aprobada. Hay que seguir mejorando, sobre todo en términos de práctica de control, ese tipo de actividades para evitar que se sucedan. La otra opción es cuando se prestan dinero entre ellas o se realizan actividades financieras entre ellas que permiten generar gastos deducibles a través de gastos financieros, fenómeno que se conoce como subcapitalización, de lo cual en la legislación se aprobó una norma que no quedó como algunos hubiéramos querido que quedara, pero que en definitiva ya hay algo sobre lo cual podemos partir y probablemente tengamos que revisar recién a futuro para fortalecerlo. Y el otro fenómeno son transacciones a través de terceros países. Algunos desgraciadamente facilitan este tipo de movilización de recursos a través de figuras que son extrañas para nuestra legislación, pero que en esos lugares son legales desgraciadamente, como las fundaciones de interés privado en Panamá, ¿verdad? Que a mi criterio es una perversión de la figura de la fundación, pero que ha permitido que en muchos casos a través de esas figuras se movilicen recursos que en realidad eran dividendos que debieron haber sido grabados en Costa Rica.
Si existieran dobles juegos de estados financieros, ya ahí sí estamos hablando de evasión y propiamente defraudación. En eso sí hay que señalarlo propiamente así, que se han dado casos recientemente en el país, por lo menos de una empresa que fue muy conocido. Pero bueno, esto, insisto, o sea, son cosas que ya se vienen regulando en el 2000, o se viene proponiendo regular. En el 2013 la OCDE lanza una estrategia que se llama BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, por sus siglas en inglés. Y lo que propone BEPS es básicamente entrarle precisamente a las prácticas empresariales que buscan trasladar las ganancias, las utilidades a jurisdicciones donde se pagan pocos impuestos o no se pagan y erosionar la base imponible a través de distintas prácticas. El tema de precios de transferencia, inclusive cuidando de que con esto no se generen escudos, por ejemplo, vendiendo las marcas, los logos a empresas vinculadas que después los van a alquilar a las mismas empresas madre para poder generar gastos deducibles, o el fenómeno propiamente de la subcapitalización, el aprovechamiento de los convenios tributarios internacionales para generar un fenómeno que ahora se conoce como la doble no imposición. Que muchas empresas se aprovechan, por ejemplo, de esa circunstancia para no pagar impuestos en ningún lado. Lo que se llama en inglés treaty shopping, que es el aprovechamiento de los convenios internacionales por empresas de terceros países que se ubican en algunos de los países, por ejemplo, beneficiarios de un convenio para no pagar. Mire, prácticas ya han sido identificadas. Lo que pasa es que nosotros tenemos tal grado de atraso en la legislación nuestra que apenas con esta reforma que se aprobó estamos adelantando un poquito de ese atraso. O sea, todavía nos queda una agenda importante por revisar. Hay un convenio modelo que trabajó el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias que yo creo que hay que revisar. En la pasada administración, la fracción del Frente Amplio presentó una reforma al Código Tributario que yo creo que hay que retomar. Fue archivada, según entiendo, por la Comisión de Hacendarios, pero yo creo que ese proyecto hay que retomarlo con urgencia en este ámbito, en este contexto, precisamente para poder entrarle a estas prácticas que, como le digo, tienen base legal en muchos casos, o sea, la ley las permite. Y nosotros estamos permitiendo que precisamente sean las circunstancias y las empresas, por lo tanto, disminuyan su carga impositiva. Con eso que usted dice, es viceministro, voy a venirme ahora para acá con Federico Rivera, escuchando a Fernando Rodríguez, es viceministro de Hacienda. Prácticamente entonces es muy poco probable que se pueda recuperar. Vamos a ver, son prácticas legales. Él está señalando que hay un gran atraso, un gran vacío, estamos muy atrasados en Costa Rica. Entonces, con esto uno podría prever que, a pesar de que Hacienda ha anunciado ante la revelación de la lista, producto de la recurso de amparo presentado por Territorios Seguros, esta organización civil no gubernamental, ante ello no se pueda recuperar esos 560 mil millones, me parece, que es lo que han estimado que se podrían estar recuperando si se lograra constatar que todas estas empresas sí tuvieron ganancias en lugar de declarar cero o pérdidas. O sea, prácticamente es imposible recuperar esa plata. Bueno, usted lo acaba de decir, Laura, sí, es algo complejo, no es tan fácil, y yo creo que Hacienda en este momento no tiene la maniobra legal, me parece, y económica para poder recuperar, digamos, esta ilusión o evasión. Habría que delimitar dónde está uno y está el otro, ¿verdad? Al fin y al cabo son menos recursos son hermanas. Sí, que exactamente, son hermanas y son gemelas. Y en este momento, pues Hacienda, lo único que tiene para operar, como lo acaba de decir don Fernando, bueno, hay muchos vacíos legales. Tenemos leyes muy débiles. En países desarrollados, por evadir impuestos usted va a la cárcel. Estados Unidos. Sí, Estados Aunque Unidos. ellos también tienen un paraíso fiscal allá. Tienen paraísos fiscales fuera de su territorio, porque son unas islas, pero las tienen. Y ese es el tema de la doble moral, porque una OSD nos va a pedir este requisito que va a venir en el 2019. ¿Qué requisito? ¿Nos va a pedir pertenecer a ese grupo de 34 o 36 países ricos? Uno, que bueno, ya hay un requisito ligeramente aprobado, que es el tema fiscal, pero viene el tema de
salirnos de los de territorios de paraísos fiscales. Recordemos que Costa Rica está interconectado en los paraísos fiscales, sigue siendo un paraíso fiscal. En este momento no hay una ley que nos diga no. Las cuentas todavía no son... No hay garantía. No hay garantía en este momento. De que nuestras cuentas estén en paraísos fiscales. No, sí, digamos, lo que hace, en este momento no hay una ley que le obligue a usted a abrir sus cuentas, ¿verdad? El secreto bancario. El secreto bancario, exactamente, y lo tienen los bancos y los tienen las personas físicas y otras jurídicas. No hay ninguna ley que me diga que lo tengo que poner a la luz pública. Por ejemplo, hay un caso, ¿verdad? Lo voy a mencionar acá. Conozco el caso de, por ejemplo, que hay una ONG en Costa Rica, ¿verdad?, que maneja dólares y resulta que ellos, por ejemplo, contratan consultorías, contratan, por ejemplo, asesorías, contratan un personal que le están pagando, que cuando esa persona se va, por ejemplo, le siguen depositando, siguen reportando a Hacienda que ellos le están pagando a esa persona física. O sea, ese caso que conozco es una persona que trabajó ahí, que, por ejemplo, en este momento debe 1 millón de multa en Hacienda, porque Hacienda le dice que en el momento en que llega a registrarse para su factura electrónica, le menciona que hay una institución que está reportándole todos los meses un ingreso. Eso, hay muchos delitos detrás de eso, pero la misma Hacienda, ¿verdad?, lo que le interesa es quién paga la multa. Tendrá sus mecanismos de fiscalización, que a la de menos eso se llevará a un escenario más civil, pero lo que tenemos que entender es que esta es una economía que está perforada, ¿verdad?, por ese tipo de prácticas que son generadas por un vacío legal. Lo que ellas hacen no es ilegal, para la ciudadanía es inmoral, pero ellos, digamos, no están haciéndolo fuera de una ley. Hasta que no tengas una ley que lo regule, pues no podríamos decir que eso se pueda eliminar. Y hasta ahora que se publique esa lista se entiende. Entonces, don Fernando Rodríguez, ¿será imposible para Hacienda recuperar lo que significarían 560.000 millones de colones, que eventualmente sería el monto de estas empresas que están declarando cero ganancias o pérdidas? ¿No existen mecanismos legales? Bueno, habrá que ver qué se está alegando en los procesos de fiscalización, ¿verdad? Y cuáles son los elementos a los que apela la Administración Tributaria para recobrar eso, en este caso la Dirección de Tributación. Muy probablemente las empresas se van a defender, es que por eso les decía, tienen recursos legales y como decía don William, bufetes de abogados y oficinas completas de contadores precisamente tratando de buscar cómo defenderse de esos cobros. No es fácil el proceso para recuperar la plata porque los litigios se van a extender probablemente por años, como ha venido sucediendo en otros momentos. Y una vez que se determine que existe una deuda tributaria, los procesos de cobro han tendido históricamente a alargarse. En la ley para mejorar la lucha contra el fraude se disminuyeron los plazos en el proceso de cobro judicial, pero aquí se abrió una discusión en el 2014, cuando presentamos inicialmente esa propuesta para trasladar el cobro judicial al proceso de cobro administrativo, como ya se ha hecho en otros países de América Latina, y resulta que el sector privado se opuso fuertemente a eso y al final tuvimos que sacar ese asunto de la ley. Entonces yo creo que hay que retomar algunos temitas para poder entrarle a estos temas. Lo otro es que quisiera aprovechar para señalar y recalcar algo que Federico estaba diciendo. Dentro de lo que hay que revisar, yo creo que aquí hay que revisar cómo se conforma una sociedad y cómo se incorpora esa información en el registro, porque muchas veces se aprovecha precisamente de nombres de terceros, de personas que no se están dando cuenta que están siendo incorporadas en sociedades anónimas y las meten como representantes legales, como beneficiarios de esas sociedades, sin que se den cuenta.
Recuerdes el caso de la lista Falciani, de cómo un mensajero, un señor que hacía entregas de documentos en moto, aparecían aproximadamente 300 sociedades vinculadas a la famosa lista Falciani del caso del banco HSBC en Suiza. Y eso no ha pasado además en otros ámbitos. Mientras yo estuve en el ministerio nos dimos cuenta de un caso de una funcionaria de gobierno que se comunicó conmigo porque resulta que sus hijas aparecían inscritas en tributación y siendo en el caso de una de ellas inclusive menor de edad. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, resulta que alguien se aprovechó del nombre de ellas y las registró sin darse cuenta. Al final nosotros no podíamos hacer nada porque el registro se había hecho según las reglas que imperaban en ese momento. Y lo único que le pude decir es, bueno, búsquese un abogado porque esto va a tener que llevarlo a otras vías. Ese tipo de cosas yo creo que son portillos que la ley todavía permanece abiertos y permiten, como explicaba Federico, que se den casos en donde, por ejemplo, se le está suponiendo un pago a una persona para crear un escudo fiscal. De esto ya hubo un caso, un personaje conocido en la política nacional que la estaban acusando por esa misma situación. Entonces yo creo que todo eso tenemos que recogerlo ahora para ir introduciendo modificaciones que permitan evitar ese tipo de prácticas elusivas y en algunos casos inclusive defraudatorias que se hacen precisamente buscando portillos que la ley tiene. ¿Cuál es la legislación, Federico Rivera y Fernando Rodríguez, economistas, que debe aprobarse y que no se ha aprobado y sobre la cual ha habido una gran resistencia para evitar precisamente que se siga dando la ilusión, lo que ustedes están citando de las situaciones de las sociedades, para evitar la ilusión en este país, para evitar las declaraciones de cero ganancias, porque ese es solo el informe de las empresas, de los grandes contribuyentes. Hay otro informe de los medianos contribuyentes o empresas territoriales. Hay otro de profesionales en la Contraloría. Y ahora se está pidiendo también información de cuánto declaran las que declaran, cuánto declaran realmente. O sea, cuál es la legislación que hay que crear para evitar o que haya empresas que declaren o asegurarse de que sean muy pocas las que puedan declarar cero ganancias o pérdidas cuando es notorio las inversiones que hacen, la inversión en publicidad, las ventas que realizan, ¿verdad? Por parte de todos los costarricenses, que ese ha sido el asombro de estas listas, ¿verdad? ¿Cuál es esa legislación que no se ha querido aprobar aquí en la Asamblea Legislativa, que venía tal vez en este proyecto fiscal, pero no está en este proyecto fiscal, no se aprobó, no se incluyó? ¿Cuál es? Federico Rivera. Sí, bueno, recordemos que cualquier ley está sujeta a una política pública. Mientras usted no tenga la ley, hay ausencia de política pública. Correcto. Entonces, ¿quiénes son los responsables de formular las leyes en Costa Rica? Bueno, estamos en el lugar indicado. Aquí es donde se tienen que formular las leyes y se tienen que implementar. O sea, si el tema, digamos, no llega al oído del diputado, que es un representante, pues y además es parte del que tiene que formular la política pública en Costa Rica, entonces el país va a seguir igual. Ahora, lo que tenemos que entender es que... ¿Qué es lo que hay que aprobar? Renta global, renta mundial. ¿Qué es lo que hay que aprobar en Costa Rica? Bueno, no... ¿Qué es lo que no se quiere aprobar aquí en la Asamblea Legislativa, bueno, como usted señala, Federico? Leyes más fuertes, leyes más duras. Por el tema también, recuerde, del mismo lavado. En esto, digamos, las dimensiones que esto tiene es que, bueno, la sociedad puede sospechar de cualquier cosa. Por ejemplo, ahora cuando usted ve las empresas que aparecen, de aquí en adelante cualquier crítica y definición que dé cualquier ciudadano es correcta. ¿Por qué? Porque tiene toda la desconfianza. O sea, si la clase media es la que está presionada a pagar los impuestos y supuestamente está al día, y estos grandes contribuyentes no están aportando, pues entonces hay que entender por qué es que este país aumentó la pobreza en el 1.1, hay que entender por qué entonces hay mayor concentración en el índice de Gini, este país, digamos, hay mayor desigualdad. Mayor desigualdad. Y vamos a ser el segundo país con mayor desigualdad si ingresamos a la OCDE, precedido nada más por Sudáfrica.
Exactamente. Ahora, esto nos dice que hay una ausencia y hay concentración de riqueza. No hay, digamos, eso es el sentido común. Significa que pues lo venimos haciendo mal. El país necesita mayor regulación, ¿verdad? Hay una palabra que a la gente le gusta, pero es peligrosa, es el control. Cuando usted controla el mercado reacciona negativamente. Y lo que sí, digamos, hay que entender es, al entrar a la OECD, esto nos obliga de una u otra manera, ¿verdad? Desdichadamente no lo estamos haciendo a nivel interno, no lo estamos pensando a nivel interno, sino que tenemos que conectarnos a otros organismos internacionales para que nos impongan condiciones que a veces ni los mismos países que son miembros la cumplen, ¿verdad? Porque también muchos de ellos están... son paraísos fiscales. Son paraísos fiscales, ¿verdad? Y esa es como la doble moral en la economía internacional, pero sí hay que entender que esto por lo menos obliga al país a ponerse un poco más al día. Esto logra atenuar, no logra resolver. Eso es lo que sí hay que... Fernando Rodríguez, ¿cuál es esa legislación que usted dice que no se aprobó y que tiene que ser aprobada y que es urgente hoy por hoy, y por qué? Bueno, yo empezaría porque se retome el informe de la comisión que analizó, la comisión legislativa que analizó el tema de los papeles de Panamá. Ahí venían varias propuestas de reformas, algunas precisamente para controlar esto que les decía sobre el uso de sociedades, para evadir el tema de las sociedades inactivas y toda esta discusión, que creo que ya algo se pudo haber avanzado con la ley recién aprobada. Lo otro es la apertura del secreto bancario con fines tributarios. Nadie está diciendo que la información financiera de la gente se va a hacer pública. No, simplemente que la administración tributaria tenga acceso a información financiera sin tener que pasar por un juez. Y aunque aquí les parezca extraño esto, porque cada vez que se toca el tema a muchos se les acelera el pulso, hay países donde el secreto bancario era toda una institución nacional como Suiza y ya murió. El secreto bancario es un instituto jurídico que está en desaparición, en extinción. Hay que verlo en esa perspectiva. El secreto bancario en Suiza este año prácticamente murió y todavía aquí intentamos mantenerlo con vida. Lo otro es que, como les decía, hubo una propuesta para mejoras en el Código Tributario basados en el Código Modelo que había presentado la fracción del Frente Amplio en la administración anterior, durante el periodo anterior, en la Asamblea. Entiendo que ese proyecto se archivó, no logró los votos suficientes para continuar en la comisión. No recuerdo con exactitud el número de expediente, pero es muy fácil rastrearlo. Y creo que ese proyecto tiene que volverse a poner en discusión. Hay que empezar a discutir el tema, porque en realidad me parece que esto demuestra que todavía tenemos cosas por hacer y agendas pendientes en estas materias. Creo que tenemos que discutir con seriedad y sobre todo en el contexto en el que estamos, el tema de renta mundial, cómo impulsarlo, si tiene sentido y qué ayudaría a resolver con estos temas. Creo que hay muchas cosas que salieron en los papeles de Panamá y en estas situaciones que se están dando que precisamente podrían solventarse a través de esa figura, con los cuidados necesarios y teniendo el cuidado de que esto no vaya a generar una doble imposición para las empresas y los individuos. Y me parece, como le digo, que yo creo que hay que ir a revisar el Código de Comercio para ir a reformar los aspectos medulares de una conformación de una sociedad que pueden estarse aprovechando por algunas personas precisamente para no pagar impuestos. Pero agrego un tema adicional. Usted hablaba ahora de que esto es una lista de empresas que no han pagado. Bueno, yo no sé si se va a poder hacer público o no, pero qué interesante sería pedirle a la Dirección de Tributación no un listado de empresas, pero sí cuántas empresas no pagan un 30%. Y en dónde se están ubicando, porque ahí nos podríamos llevar sorpresas. Si la gente cree que las empresas o no pagan o están pagando un 30%, por otro lado, creo que estamos entrando en un error. La legislación permite que se pueda acceder a tarifas intermedias de un 10 o un 20%, y muy probablemente muchas empresas estén aprovechándose de esa circunstancia para achicar su negocio, presentarlo como un negocio más pequeño y meterse en alguna de esas escalas. Hay un trabajo que había hecho un exfuncionario del ministerio, ahora en el Banco Central, Mauricio Soto,
que en su momento fue publicado o está como parte de un estudio del Estado de la Nación sobre este tema, que yo creo que se puede utilizar como un insumo interesante y demuestra en ellos, él y otra persona que trabajó el estudio, de cómo las empresas precisamente terminan pagando una tarifa promedio que está apenas por debajo del 20%, y que en muchos casos los lleva precisamente a pagar tarifas que se aproximan al 10%. Entonces, ahí creo que estamos ante un fenómeno mayor del que les decía, que más bien no creo que tenemos que ver con cuidado de cómo hacemos para listarlo en términos de reformas legales, para evitar que estos espacios se aprovechen y las empresas terminen pagando menos de lo que todos esperamos que paguen. Perfecto. Muchas gracias a Fernando Rodríguez y a Federico Rivera por ponernos en perspectiva este tema. Los comentarios que ustedes dos han generado son los siguientes. William Gerardo Segura Bolaños dice: ¿cuántas de estas empresas han recibido por parte del Estado por años como CATs, exenciones y rescates como Dos Pinos, y a la hora de solidarizarse con el Estado entonces ganancia cero? La crisis no es fiscal, es moral. Camino Verde dice: este fenómeno se da en todo el mundo precisamente porque las grandes corporaciones son globalizadas y andan como carroñeras viendo en qué país se dan las condiciones para evadir. Juan Bautista Espinosa dice: hasta tanto no se legisle en torno a la evasión y la ilusión, existirán mecanismos, Portillos, para que esto subsista. Los congresistas tienen un reto ante esta anomalía. Cintia Sáenz Sancho: exactamente una crisis moral que nos afecta a todos. Qué vergüenza, un robo legal. Y Alan Demos 107 dice: regulen y fortalezcan las medidas para controlar estos dineros y decomisar los mismos cuanto se tenga claridad que provienen del lavado. Gatso SG: buenos días, lo curioso es que si por iniciativa ciudadana no se hubiese hecho esto, Hacienda seguiría de brazos cruzados protegiendo este tipo de empresas. ¿Dónde están los que fiscalizan esto? ¿Cómo es posible que dejen pasar estas cosas? Esos son los comentarios, y había más, pero bueno, ya tenemos que dejar aquí este tema interesantísimo. Hay dificultades, dicen nuestros economistas, para ver si se logra recoger ese dinero que estas empresas, de alguna manera, al declarar cero o tener pérdidas, cero ganancias o declarar pérdidas, pues bueno, van a investigarlas, pero pocos mecanismos legales tiene tributación. Gracias a Federico Rivera y a Fernando Rodríguez. Vamos al estudio principal con más información.